bien, muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos aquí a la sala de maestros del ITAM, a una nueva conferencia dentro del ciclo de bienestar integral que ofrece la Dirección de Asuntos Estudiantiles y con un tema pues realmente muy relevante, no solamente porque el ITAM se suma al Octubre Rosa, que es la campaña anual temporal de concientización sobre la detección y el cuidado del cáncer de mama, sino porque además, pues este es un esfuerzo que hemos hecho de manera sostenida, lo cual le agradezco mucho a Elisa Puente, directora de la Fundación CIMA y coordinadora de Comesama, que nos acompaña, pues ya que llevamos como 4 o 5 semestres, Fácil, ¿no? fácil, sí. Con la Más o pandemia. menos, ¿no? Sí, Sí, claro, porque pandemia. más pandemia, así es. Así que, pues como verán, esto no es una golondrina en el verano, sino que es un esfuerzo que hacemos de manera sistemática, pues porque estamos muy convencidos de la relevancia que tiene la información, la concientización sobre este tema. Y ya van a ver con los datos que nos ofrezca Elisa, que además pues la he estado escuchando mucho en este tour de medios que ha hecho en esta temporada sobre la importancia y la urgencia de este tema, lo que ha ocurrido en México después de la pandemia, que es singularmente importante en términos de informarlo, de socializarlo. Así que, pues muchas gracias eh, a Elisa Puente y además a Elisa Lorena Estrada, su tocaya, que nos trae un testimonio sobre pues una paciente con cáncer y por supuesto a François Brailovsky, subdirectora de Bienestar Integral, por organizar y llevar la logística de este evento. Bueno, muy rápidamente me voy a permitir leer algo de apretadamente la semblanza biográfica de Elisa Puente Reyes, que además, como les había dicho, es ser directora de la Fundación CIMA y coordinadora de Comesama. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con posgrado en Derecho Civil por la misma Universidad Panamericana. Es abogada postulante y consultora legal en materia familiar, concursal, familiar y mercantil por más de 25 años. Escritora con publicaciones de relato corto y novela, y ha dictado diversas conferencias en foros nacionales e internacionales. Ha contribuido desde los inicios de la Fundación CIMA con asesoría legal pro bono. Forma parte de su patronato desde 2008, lo que le permitió conocer el reto del cáncer de mama, el reto que este cáncer de mama representa en nuestro país, así como las necesidades que tiene la fundación y sus beneficiarias. Desde 2007 es directora de la Fundación CIMA y coordinadora de Comesama. En su desempeño como directora ha hecho valer la voz de las mujeres mexicanas ante los tomadores de decisiones y la comunidad científica, buscando que los modelos de atención se centren en las necesidades de las pacientes con cáncer de mama. Ha colaborado, entre otras, en la creación del modelo educacional SIVA, que trabaja con médicos de primer nivel de atención y personal de la salud de primer contacto, mejorando la detección oportuna y los procesos de referencia y contrarreferencia en cáncer de mama. He presentado abstracts sobre programas comunitarios de Fundación CIMA para el ESO-ESMO, Advanced Breast Center for International Consensus Conference de Lisboa, Portugal en 2017. Ha sido panelista en la reunión con organizaciones de la sociedad civil en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer de 2017 en la Ciudad de México, y ha contribuido también en la revisión del manual de implementación de la estrategia de mejora de la calidad de tamizaje del cáncer de la mujer para el Comité Nacional de Cáncer de la Mujer. Ha dirigido el equipo de consejería y acompañamiento emocional para la revisión de la norma oficial mexicana, NOM 041 SA de 2011, y ha dirigido también el equipo de consejería y acompañamiento para la revisión de la norma oficial mexicana, en este caso de 2021.
Finalmente ha sido coordinadora ejecutiva de la serie de cortometrajes Matices para sensibilizar sobre las pacientes con cáncer de mama metastásico. Así que, Elisa, pues muchísimas gracias por estar de nueva cuenta y colaborar con nosotros. Gracias por aventarte toda esa lectura. Yo creo que me oyen bien, ¿no? Para hacerlo, o necesitan, ¿está mejor? Sí, por la grabación. Ah, súper. Entonces vamos a agarrar el micrófono. ¿Qué? Perfecto, perfecto. Ok, entonces si me ayudas con la presentación, François. Y con esta le vamos dando, ¿va? ¿Cierto? Ujú. Les voy a hablar de Fundación CIMA para que conozcan qué hacemos en Fundación CIMA, qué es Fundación CIMA y cómo podrían beneficiarse de los programas que trabajamos todos los días, asimismo para que ustedes mismos puedan ayudarnos a difundir los servicios que damos en Fundación CIMA y luego vamos a entrar a la parte de el cáncer de mama. Fundación CIMA nace a iniciativa de Alejandra de Cima. Ella a los 30 años se siente una bolita más o menos a esta altura y va con el ginecólogo, le dice, tengo una bolita, estoy muy preocupada. El ginecólogo la palpa y le dijo, bueno, es muy joven, no tienes antecedentes de cáncer, eres una mujer deportista, te alimentas bien, buen estilo de vida, puede ser todo menos cáncer, juegas mucho tenis, es un músculo, una contractura, se te va a quitar, masajito, cremita, y así pasan los meses. Pasan los meses y la bolita no se quita. Y alrededor de los 6, 7 meses, Alejandra ya con angustia regresa con el ginecólogo y le dice, la bola sigue ahí y yo estoy muy angustiada. Bueno, pues nada más porque eres muy terca, porque estás muy angustiada, vamos a hacer los estudios pertinentes, pero pues no puede ser cáncer. Le diagnostican el cáncer. Ale perdió casi 7 meses, poquito más, porque en lo que hizo los estudios, las biopsias, los resultados, casi, digamos, 7 meses en tener un diagnóstico de cáncer, habiéndose detectado oportunamente, habiendo ido con el ginecólogo, habiendo dicho, tengo esto, chequémoslo. O sea, les doy el ejemplo de Ale porque es muy ilustrativo para lo que vamos a revisar más adelante. Ella, una vez que está detectada y empieza su tratamiento, se da cuenta que todavía está en una fase temprana y que la va a librar y decide hacer Fundación CIMA para informar mejor a la gente. De hecho, ustedes ya escucharon, yo no soy médico, soy abogada de formación legal y puede ser de formación o de formación legal, como lo quieran tomar. Y los médicos del Comité Médico de Fundación CIMA nos capacitan para dar estas pláticas. Toda la información que ponemos en redes, en la página, en los materiales que creamos, está curada por ellos y nos capacitan para poder llegar a dar esta información y hacer, crear herramientas que nos ayuden a detectar oportunamente la enfermedad. Estos 7 meses que se tardaron en darle el diagnóstico a Ale, a ella afortunadamente no le costaron ni su calidad de vida porque no brincó a un cáncer metastásico, por ejemplo, ni tampoco a su proyecto de vida porque desde muy chiquita su mayor ilusión era ser mamá y es mamá. Y tampoco le costó la vida, pero hay personas que esos 6, 7 meses hacen la diferencia incluso entre la vida y la muerte. Entonces es muy importante tomar en consideración que necesitamos ser pacientes proactivos. Un médico puede equivocarse, siempre hay que consultar al médico, siempre hay que hacer caso de lo que dice el médico, siempre de preferencia hay que buscar una segunda opinión y siempre hay que hacerle caso a nuestra intuición. Es increíble la cantidad de pacientes que llegan a la fundación diciendo, es que no me latió y pedí una segunda oportunidad, es que no me, perdón, opinión, es que no me latió y me fui a hacer un estudio y así es como detectaron la enfermedad. Hoy por hoy, después de 21 años, Fundación CIMA nace con esa intención de mejor informar, de que esté ahí el dato, a quién hablar para ver qué sigue, aunque no sepas. ¿Para qué? Para que puedas tomar mejores decisiones, ser un paciente más proactivo y eficientar los tiempos. Esa era la idea de Ale,
pero a la vuelta de 21 años se han tocado la vida de más de 605,000 personas en manera directa. Apoyamos con los programas que hacemos a más de 2,500 personas cada mes. Y ahorita les voy a platicar un poquito de los programas. Y estos son algunos de los logros actualizados al año pasado. Los de este año ya están en la página por si quieren consultarlos. Y tenemos distintos programas. Nuestro primer programa tendría que ver con información a través, como ya les dije, de redes sociales, de las páginas que tenemos, de los materiales que creamos. Damos información útil que ayuda a concientizar sobre el tema y sobre todo que la mayor parte de las veces la tratamos de enfocar para que las personas podamos tomar mejores decisiones. Toda esta información curada por el comité médico. Y obviamente actualizada en los congresos a los que acudimos y con a las asociaciones nacionales e internacionales con las que trabajamos en conjunto durante todo el año. El servicio a pacientes es el servicio que damos todos los días, teniendo grupos de apoyo emocional para pacientes de primera vez, para pacientes con cáncer de mama metastásico que tienen necesidades y requerimientos particulares, y otros grupos para los que son cuidadores o familiares de los pacientes. Una persona con cáncer de mama, en este caso, no es una persona con la enfermedad, es un grupo de personas enfrentando todos los desafíos que la enfermedad provoca. Y además de los grupos de apoyo emocional, les damos insumos postoperatorios. En Fundación CIMA, por ejemplo, para que nos conozcan mejor, no somos como FUCAM. FUCAM es como un pequeño hospitalito. COI, el Centro Oncológico Internacional, también es otra fundación, es como un pequeño hospital. Ellos tienen los quirófanos, los médicos, los mastógrafos, los laboratorios, y nosotros lo que hacemos es dar apoyo emocional y donar los insumos postoperatorios. Siempre estamos trabajando de la mano para que de esta manera con nuestra labor podamos cubrir lo más posible las diferentes fases por las que pasa un paciente con cáncer de mama. Los insumos postoperatorios a los que nosotros nos abocamos son pelucas, turbantes, cremas que ayudan a regenerar la piel después de un tratamiento de radiología y, por ejemplo, las mangas del linfedema y las consultas que individualizan esta manga para que ustedes puedan valorar en su peso el apoyo que esto implica para las pacientes y los pacientes de cáncer de mama. Generalmente atendemos a población que no tiene seguridad social y si tiene un recurso de cual echar mano, lo va a invertir en su tratamiento o en su cirugía, no en los insumos postoperatorios que generalmente son caros y además tienen vida útil de 1 año y medio, 2 años, aunque se cuiden muy bien. Hablando de la manga del linfedema, a las pacientes que les extraen una parte del seno, un seno completo o ambos, les extraen distinto número de ganglios y eso afecta el drenaje linfático del brazo. Si no van con el especialista en linfedema a que las valore y usan una manga que es una especie de malla que va de aquí del hombro al brazo, al codo o del codo a la muñeca, el brazo puede inflamárseles de este tamaño y es literal de este tamaño y se les incapacita el movimiento del brazo y de la mano. Muchas de ellas antes de usar la manga tienen que ir a fisioterapia y o llegar para que ajusten la manga con la compresión necesaria dependiendo del número de ganglios que que se le extrajo a esa paciente para que le ayude con el drenaje linfático y no genere la inflamación. Hay veces que van bien de su tratamiento y tienen incapacitado un brazo porque nadie les explicó el linfedema o no tuvieron acceso a este insumo. Entonces nosotros, por ejemplo, con los donativos que recibimos, ¿qué hacemos? Pagamos a las psicólogos, psicólogas o psicólogos que nos ayudan a darles el apoyo emocional, que es bien importante porque después de recibir este diagnóstico necesitan tener herramientas para resignificar la situación y para volver a generar un proyecto de vida después del diagnóstico. Y estos insumos a los que nos estamos haciendo referencia, pues compramos los insumos, se los damos en gratuidad, pagamos las consultas con el especialista y ellas pueden ir a atenderse con el especialista sin desembolsar de su dinero. Tenemos las colaboraciones
todos los días trabajamos por crecer nuestra red de colaboraciones. Hablamos con institutos de salud, clínicas, laboratorios, médicos especialistas para conseguir mejores precios que estén vigentes todo el año. Cualquiera de ustedes puede hablar a Fundación CIMA y hacer uso de ese beneficio y pueden compartirlo con su gente porque a quien nos hable en Fundación CIMA vamos a tratar de apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades. Esto lo hacemos para fomentar que las personas vayan a detectar a tiempo y o tengan una facilidad para seguir con sus estudios después del diagnóstico. Todos estos médicos, estos laboratorios, estas clínicas, antes de celebrar el convenio, nos mandan toda la información desde sus permisos y registros de COFEPRIS hasta las cédulas profesionales de las personas que trabajan ahí y todo eso se lo entregamos al comité médico y con ellos trabajamos porque si bien es cierto no existe, por ejemplo, una certificación para saber en dónde vas a ir, a dónde vas a ir a sacarte tu mastografía y que sabes que está con mantenimiento el mastógrafo, que está bien calibrado, que la persona que va a leer la imagen está capacitada para leer una imagen de mama, que no es lo mismo leer la imagen de un mastógrafo que la imagen de un hueso, aunque estamos hablando de radiología en ambos casos. Entonces, las personas que integran nuestro comité saben, porque están en el medio médico, hay radiólogos, oncólogos, cirujanos oncólogos, tanatólogos, de diferentes ramas, conocen el medio y saben cuáles son lugares que tienen buena referencia, médicos que no tienen, por ejemplo, problemas de denuncias con mala praxis. Entonces, ayudamos a hacer una especie de filtro. Y cuando estemos hablando ahorita del tema que nos vamos a adentrar más, hablando de cáncer de mama, y digas, es que yo no tengo un oncólogo o yo no sé a dónde ir a dónde irme a sacar una mastografía, puedes hablar a Fundación CIMA, puedes inclusive abrir la página y ver con quienes tenemos celebrados con oncólogos. Ya lo podrías tomar como un primer filtro para saber a dónde ir, porque es importante que tomemos decisiones informadas y mejores. Hay veces que en octubre está al 8x2 la mastografía y no necesariamente el lugar que te está ofreciendo esa promoción tiene un mastógrafo calibrado. Y lo peor que te puede pasar es irte a tu casa con la conciencia de que hiciste lo que te tocaba, pero quizá no lo hicimos suficientemente bien o revisamos y nos dan un falso negativo. Esa es una de las razones por las cuales también hay tanto muerte por cáncer de mama en este país. Entonces los invito a que las chequen y nosotros podemos, si hay algo de su interés, eh, darles una clave y van al lugar, les dan un precio preferencial y ustedes se checan en un lugar, digamos que de mejores referencias. Eh, Está también Tanto por Hacer, que es una página que tenemos dedicada a personas con cáncer de mama metastásico. Para crear esta página nos ganamos 2 becas de la Unión Internacional de Control de Cáncer cuando presentamos el proyecto para ofrecerle a esta comunidad herramientas, especialistas, información que se dedicara a pensar en las necesidades de este grupo. El cáncer de mama metastásico, por si alguien no lo sabe, empieza en mama y luego por la evolución natural de la enfermedad y luego también en muchísimos casos porque se detectó muy avanzado y ya no se trató en primer diagnóstico, brincó a otro órgano. Las personas que tienen cáncer de mama metastásico, como ya les había referido, tienen necesidades distintas, generalmente tienen efectos secundarios y tratamientos mucho más fuertes. Al llevarles este espacio y darles este espacio, personalizamos la información para ellas, sus familiares y cuidadores. Y además les llevamos especialistas de primer nivel cada 15 días en un Facebook Live, que van estos especialistas desde oncólogos, infectólogos, hasta maestros de yoga, mindfulness, de manera tal que le llevemos a su casa estas herramientas que les ayuden a tener una mejor calidad de vida. La página opera en México y América Latina, tiene una comunidad de más de 18,000 personas y así podemos generar un poquito más de impacto y ayuda. Tenemos la incidencia en políticas públicas, es importante referirlo porque Fundación CIMA es ya un referente en esta área. Me da muchísimo orgullo decirles que el pasado 11 de octubre presentamos en el Senado mexicano con los senadores que nos han venido acompañando 1 año y medio de trabajo. Estos senadores son representativos de cada una de las principales bancadas
y se presentó de manera formal la Iniciativa General de Cáncer para México. Esto abarca todo el problema oncológico, todos los tipos de cáncer para niños y para adultos. Estamos trabajándolo desde el impulso y la iniciativa de 13 organizaciones de la sociedad civil que nos hemos denominado Comisión de Trabajo para la Ley General de Cáncer. Hemos sentado a más de 200 especialistas a arrastrar el lápiz con nosotros, financieros, economistas, oncólogos, sociedades de médicos, de pacientes, fundaciones, tomadores de decisión, inclusive representantes de Secretaría de Salud y comisiones legislativas locales de 27 estados de la República, para reunir toda esta información y que sea inclusiva, incluyendo en este caso las diferentes regiones y problemáticas de los diferentes estados del país. Este grupo de senadores promoventes han recibido todas estas conclusiones de las mesas de trabajo para presentar la iniciativa que ya está en el Senado y que con suerte vamos a tener aprobada por lo que va a esta primera fase en el Senado cerca de diciembre. Ese es uno de los trabajos más ambiciosos en incidencia en política pública en el que ha participado Fundación CIMA como promotor. Ya comentó al leer los puntos Horacio que hemos participado en las revisiones de la norma oficial mexicana y en otras acciones. Tenemos Comezama, es una asociación que reúne a 30 asociaciones mexicanas que trabajan con pacientes con cáncer de mama, de manera tal que cuando a mí en la coordinación me toca firmar una petición para un tomador de decisión, secretario de salud, el mismo presidente, algún legislador, saben que al firmar como coordinadora de Comezama estamos firmando 30 comunidades de pacientes de cáncer de mama con presencia en 24 estados de la República, y esto nos ha ayudado a generar más estrategia y más fuerza. Es importante mencionar que hablando de incidencia en política pública, en las fundaciones ya no nos podemos quedar con el solo tema del servicio a pacientes, que es el corazón de cualquier fundación, pero tenemos que trabajar de esta manera para poder mejorar un marco como el que se prevé en la ley, para que haya un plan nacional de control de cáncer que sea transeccional, que no llegue la administración en turno y vote todo lo que ya se avanzó, que haya un registro nacional de cáncer en México para que sepamos qué está pasando en cada estado, cómo invertir mejor los recursos que no son ni siquiera los suficientes, porque hoy por hoy se invierten de una manera muy poco eficiente, que todo esto esté dentro de una ley general para que implique un marco legal con obligatoriedad y que necesite para ser modificado todo el proceso, pasar por todo el proceso legislativo. Pues entonces, este tipo de acciones tienen frutos que realmente nos pueden permitir manejar de una manera estratégica esta pandemia que venimos viviendo desde hace un montón de tiempo, pero no la nombramos como es. El tema oncológico es una pandemia que venimos viviendo y no solamente en México, sino en el mundo. Tenemos los programas comunitarios, vamos a zonas marginales del país donde hay alto índice de cáncer de mama y ahí trabajamos con las comunidades de gente, pues para que puedan saber cómo gestionar mejor, cuál es la clínica que les queda cerca, cuándo tienen que ir a revisarse, dónde pueden recibir un tratamiento. Estos trabajos a veces implican ir a tocar la puerta de las casas para que los padres, los hermanos y los maridos dejen a sus mujeres, a sus madres, a sus hijas ir al médico. Desde ahí empieza esta labor y al mismo tiempo localizamos y mapeamos el lugar junto con la Secretaría de Salud, porque si no hacemos en conjunto este trabajo no llegamos a los objetivos que necesitamos. Y hablamos con los auxiliares de salud, parteras, médicos de las clínicas cercanas, justo para que estén preparados a recibir a estas personas y no les pase lo que a Alejandra, ¿no? Estás muy joven y esa bolita que tienes es todo menos cáncer. Una vez que hemos hecho ese trabajo aplicando el modelo CIMA, desde 2016 venimos haciendo este trabajo en diferentes localidades del país, nos dimos cuenta que, sobre todo en los lugares donde están más alejadas las clínicas de salud, pues las personas, aunque quisieran, no llegaban a su cita. Y no llegaban porque para trasladarse hasta la clínica de salud a recibir los estudios de detección oportuna
o los de los tratamientos, tenían que desacompletar su gasto de la semana porque las distancias son considerables y complicadas. Se nos ocurrió en Fundación CIMA juntar con nuestros patrocinadores a alguien que nos regalara una van, alguien que nos diera recursos, por ejemplo, para poderla mantener, para la gasolina, la Secretaría de Salud pone al chofer, capacitamos una persona que va ahí en compañía y monitoreando, que la persona llegue a su cita y las transportamos gratuitamente. Tanto el CIMABús, que pueden verlo ahí en la lámina, o Camino a la Vida. CIMABús está trabajando ahorita en Guanajuato, Camino a la Vida, trabaja en Hidalgo. El ejemplo de Hidalgo es muy ilustrativo porque esas pacientes, ahí nos concentramos en pacientes que ya tienen el diagnóstico. En Hidalgo no hay centro oncológico. Entonces lo que hacemos es ir por esas pacientes y traerlas a Ciudad de México, al Instituto Nacional de Cancerología, para que reciban sus tratamientos. Los trayectos van entre 5 y 7 horas. Entonces, esas mujeres no llegarían a recibir el tratamiento si no hay esta transportación gratuita. Hay diferentes programas, todos saben del Octubre Rosa, todos estos programas que se pintan los artículos de rosa y nos donan en favor de tocar. Actualmente tenemos una campaña que igual ya han oído de ella porque se ha vuelto muy polémica, junto con Panadería La Roseta. Se han hecho unas conchas que llamamos las conchichis y bueno, nos han querido linchar, pero estamos fascinadas porque todo el mundo habla de las conchichis y todo el mundo habla del cáncer de mama. Ahí es donde nos desmecatamos con nuestros programas, ¿verdad? Es nuestro espacio del desmecate. Y, y hay otras más que los invito a visitar en la página de www.cimafundacion.org. La última que me gustaría mencionarles, porque les voy a presumir, es Matices. Son unos cortos que acabamos de sacar los 2 nuevos, 3 el año pasado, 2 este año, porque estamos concientizando y sensibilizando sobre la problemática y las grandes dificultades que enfrentan las personas que tienen cáncer de mama metastásico. Porque son discriminadas por el sistema de salud, son discriminadas laboralmente, necesitan tratamientos más caros, más fuertes, tienen efectos secundarios más duros. Entonces, hay que sensibilizar al respecto. Estos materiales nos van a ayudar también a incidir en política pública frente a tomadores de decisión. Ya se están transmitiendo en diferentes lugares. Tuvimos una función especial en Cinemex el 12 de octubre y han ganado la categoría de Best Post en el Consenso Internacional de Cáncer de Mama Metastásico, que se celebra cada 2 años en Lisboa. Los vamos a ir a presentar allá. Ese loguito que ven que dice ABC Global Alliance se refiere a este consenso internacional donde nos capacitamos y hacemos gestiones para poder ayudar a este subgrupo, digámoslo así, dentro del grupo de pacientes con cáncer de mama. Ahí está el logo también de Comesama, que es donde reunimos a las 30 organizaciones de la sociedad civil mexicanas que trabajan con pacientes con cáncer de mama. No solo hacemos incidencia en política pública, que es el objetivo de estar en esa asociación, sino también redes de apoyo, un poco lo que les contaba de CIMA con FUCAM, FUCAM con COI y con CIMA, y entonces podemos abarcar más de las necesidades del paciente. Hay diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Cero desabasto, hemos monitoreado el desabasto de medicamentos desde el tema de la pandemia, informándole a la sociedad, pero también a la autoridad qué está haciendo falta, en dónde. Somos más de 100 organizaciones monitoreando el desabasto que tienen que ver con diferentes enfermedades, porque la mayor parte de las veces estamos lidiando con situaciones donde no nada más hay un cáncer de mama, puede haber otras comorbilidades, ¿no? Y creemos en el trabajo en equipo, por eso lo hacemos de esta manera. Aquí ya vamos a entrar al tema de lleno, el cáncer de mama. Me interesa particularmente y hemos preparado esta plática para que ustedes salgan de aquí sabiendo mejor y eligiendo mejor, que puedan transformar esta información realmente en acción en beneficio de ustedes y de la gente que les importa. Pero antes de entrar al tema como tal, necesito contextualizarlos con algunos datos para que entendamos dónde estamos parados. Entre el 75 y el 85% de los casos de cáncer de mama son curables.
si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, entre el 75 y el 85%. Es una ventana de oportunidad bien importante. El cáncer de mama, para los efectos que nos interesa, vamos a hablar de dos estructuras, los lobulillos y los ductos. ¿Por qué? Porque los lobulillos son esas glándulas donde se genera la leche, los ductos, los canales que la transportan. Y el 95% de los cánceres de mama se presentan en estas dos estructuras, el 80% en los ductos, entre el 10 y el 15% en los lobulillos. Y si se fijan, ambas estructuras, digamos que están en una parte externa, palpable. Pueden tocar ahí donde están estas glándulas y donde están estos ductos. Entonces, por eso es importante la autoexploración, porque verdaderamente si el 95% de los casos se va a presentar ahí, es mucha la ventaja que tenemos si hacemos la autoexploración y conocemos la arquitectura de nuestros senos y en el caso de los hombres de sus pechos, porque los hombres deberían estarse autoexplorando también. Es el 1% de los casos nada más, pero ese 1% concentra un índice de gravedad y mortalidad increíble porque lo último que se imagina es que sea cáncer de mama. Han habido casos en los cuales, y ahorita al ver los síntomas me van a entender por qué, donde se la pasan revisando un enrojecimiento que no desaparece año y medio con un dermatólogo cuando es el aviso de un cáncer de mama, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, hay que autoexplorarse y hay que pasar esta información, sobre todo a las generaciones más abajo, porque ahí les va otra. Hablamos de cáncer de mama y pensamos en la tía, en la abuelita, en la mamá. El 55% de los casos se presenta en mujeres de 50 años en adelante, pero el otro 45% está dividido entre mujeres de 30, de 20 y adolescentes. Necesitamos gestionar de manera diferente. Esto no es una mala noticia, es una buena noticia porque si cambiamos nuestras prioridades y nuestra manera de acercarnos al tema y de accionar frente al tema, realmente podemos cambiar la tasa de mortalidad que tenemos porque en México se están muriendo entre 21 y 22 mujeres al día por una enfermedad que es curable. El 70% de los casos de cáncer de mama se detecta en etapa avanzada en México. En otros lugares, en otras regiones del mundo donde tienen problemáticas muy similares o a veces más complicadas de las que tenemos en México, han logrado revertir estos números tomando acciones. Y aquí les estoy hablando, tomando acciones como gente de a pie, como individuos y pacientes responsables y proactivos, porque sin lugar a dudas nuestro sistema de salud nos va a presentar un montón de retos y de problemáticas. Pero la primera parte del problema la tenemos que poder gestionar bien nosotros para detectar a tiempo. Ya llevas la mitad del camino avanzado. Me voy explicando, ojalá y les haga sentido porque a pesar de que se oye bien rudo, porque ¿cómo no se va a oír rudo que 21, 22 mujeres mueran al día en este país por una enfermedad que es curable, con la desgracia que per se implica, con la orfandad que eso crea, con el problema económico que esto también conlleva, porque son mujeres en edad productiva, la mayoría de ellas? Es verdaderamente un circo de muchas pistas, pero si lo vemos desde el lado de las ventanas de oportunidad y de lo que estamos dejando de hacer, pero podemos empezar a hacer, podemos revertir los números y hacer un montón por resolver el problema. Regresando aquí al tema, hay que hablar de las células de cáncer, porque aquí también hay muchas cosas creo que están mal entendidas. Todos tenemos células de cáncer, todos desde que nacemos. Para que una célula de cáncer evolucione en lo que conocemos como un tumor, una lesión o la enfermedad, deben de coincidir en un cuerpo muchos factores que empiezan a hacer que esa célula crezca de manera tal que se genere lo que nosotros conocemos como la enfermedad, ¿ok? Esa ventana en lo que la célula evoluciona a la enfermedad corre entre 5 y 10 años. Es otra ventana de oportunidad que nos da la enfermedad que no estamos aprovechando. Entre 5 y 10 años, que la mayor parte de las veces no estamos haciendo lo que nos corresponde para detectar oportunamente.
Es una buena noticia, porque si nos concentramos en hacer lo que nos toca y hacerlo bien, podemos detectar a tiempo. Todavía, fíjense, 5 o 10 años para que esto evolucione en un tumor de 1 centímetro, que todavía es una etapa temprana. Entonces, no se les olvide esto a todos, bueno, no sé si a todos, pero a la mayoría nos da miedo autoexplorarnos, porque no queremos saber, no queremos detectar nada. Además, el seno de una mujer no es, o sea, autoexplorarme la mano, la mejilla, no es lo mismo que el seno, porque todas tenemos fibromas, todas tenemos pequeños bultitos y nos asusta. Pero si conocemos la arquitectura de nuestro cuerpo, vamos a ser bien capaces de detectar algo que no estaba y vamos a poder acudir rápidamente al médico con todo y el miedo que esto nos cause a descartar que sea un cáncer. Em, Creo que para efectos de lo que tenemos que saber anatómicamente, esto sería con lo que nos tenemos que quedar y vámonos a revisar los factores de riesgo. Les decía que el cáncer es multifactorial. Nada más entre el 5 y el 8% de los casos de cáncer es genético. Solamente 5 u 8%. Es muy buena idea que si hay cáncer de mama en tu familia, trates de acceder a los estudios con los cuales puedes descartar si en el caso de tu familia hay ese gen, porque si sí lo hay, entonces es casi un 90 y tantos por ciento de que vas a tener cáncer. ¿Ok? Y puedes generar acciones profilácticas como quitarte los senos, dependiendo de lo que el médico, pero eso es nada más el 5 al 8% de los casos. Todo lo demás es realmente multifactorial, necesitan reunirse varios factores. Aquí vamos a revisar los no modificables y los modificables. Siempre bajo el contexto de que un factor de riesgo, ojo, es la posibilidad de que un fenómeno ocurra. Si tú juntas todos los factores de riesgo, yo los junto casi todos. No he tenido cáncer. Ahorita se los cuento, para que no sientan que nomás les estoy dando una plática y podamos chismear. Eh, si tú los juntas todos, no quiere decir que te va a dar. Y si no juntas ninguno, Alejandra no tenía ninguno. Somos amigas desde los 13 años. La vi enfermarse, la vi curarse, la vi hacer la fundación, la vi tener hijos. Pero en todo caso, a la que por estadística le tocaba el cáncer era a mí. Y a mí no me ha dado. Hoy por hoy tenemos 52 años. A ella le dio cáncer a los 30. ¿Ok? Les dije que les iba a dar chisme. Pero ¿por qué entonces es importante saber? Porque si tú sabes y conoces estos factores, vas a tomar mejores decisiones de cuidado de tu cuerpo, vas a poderlos referir al médico y el médico va a poder identificar mejor si en tu caso en particular hay que monitorearte con algún estudio antes de que llegues a los 40 años para la mastografía, por ejemplo, o vas a poder saber cómo conocer mejor en dónde estás parada en términos de salud para saber de qué pie cojeas. Y ahorita creo que te va a quedar un poco más claro. Los primeros factores de riesgo que no son modificables, ser mujer, porque el 99% de los casos se presenta en una mujer. Tener más de 40 años, porque en la medida en que vas cumpliendo años, cualquier enfermedad que es degenerativa tiene más probabilidades de presentarse. Algún antecedente familiar, tu mamá, tu abuela, tu hermana, tu tía, no haber tenido hijo, perdón, una menarca temprana, es decir, que te haya bajado antes de los 9 años, o una menopausia tardía, es decir, que la menopausia llegue después de los 55 años. Los junto todos. Los junto todos. Ahorita nos va, nomás para que sepan, ahí nos vamos a, Alejandra no juntaba ninguno de esos factores de riesgo modificables. Aquí sí podemos incidir. El consumo de grasas y azúcares. El cuerpo metaboliza el azúcar en grasa. En términos generales, el cáncer se alimenta de grasa. No estoy diciendo que la grasa sea mala, pero hay que tenerla en una buena proporción de manera tal que no le hagamos una despensa al cáncer del que se puede estar alimentando. Es un elemento que lo fortalece, por llamarlo de alguna manera coloquial. Les repito, yo no soy médico, pero de esta manera podemos entender más cómo funciona el cáncer. Entonces, tener grasa está bien, comer grasa de la más saludable tampoco está mal, pero ¿cómo sabemos
si la grasa que tenemos ya está rayando en obesidad o no. O sea, aunque estemos delgados, no estamos sanos. El hecho de estar delgado no quiere decir que esté sano. El hecho de tener 4 o 5 kilos arriba de un peso que uno considere, no sé por qué razón, el saludable, tampoco quiere decir que estás en salud. Es bueno irte a revisar con tu médico. Hay gente delgada que tiene hígado graso. Y lo peor que te puede pasar es que te llegue un diagnóstico de cáncer y tengas comorbilidades, es decir, diabetes, presión alta, hígado graso, porque todo se va a complicar y la posibilidad de que los tratamientos funcionen bien en ti se va a complicar. ¿Y cómo sabemos esto? Revisando qué comemos. Yo, por ejemplo, no fumo, hago ejercicio, como muy bien y siempre ando rayando en el ácido úrico y en el colesterol malo. Es una cuestión metabólica y la traigo de herencia de mi familia paterna. Entonces me tengo que cuidar mucho de ese tema para que, pues también con la edad, se va haciendo a veces menos fácil controlarlo, pero bueno, de una u otra manera, como lo monitoreo, siempre lo traigo a raya. Como le digo a mi nutriólogo, no voy a comer helechos, ¿no? Sí me voy a echar una papa y me voy a echar una conchichi y me voy a echar una dona, pero no va a ser mi alimentación de todos los días y ya sé de qué pie cojeo. Cuando vas al nutriólogo es muy fácil, por ejemplo, de nada te sirve que peses 50 o 68 kilos, porque si pesas 68 kilos con mucho músculo, estás en una composición mejor que el que pesa 50 y es con un chorro de grasa. El músculo pesa más que la grasa. Hay que saber tu composición corporal, cuánto de músculo, cuánto de grasa, ¿para qué? Para que eficientices tu cuidado y tomes mejores decisiones sobre el cuidado de tu salud. No, no hace falta que nos volvamos médicos, pero en muchísimos lugares hay de esas básculas que te dan la composición corporal y si ves que andas fuera de rango en alguna, ahí también puedes definir obesidad, porque ¿qué es obesidad? Pues el rango médico, clínico, dependiendo de tu estatura y demás. No, no el rango que te van a poner en una revista o en un programa de televisión. Consumo de alcohol y tabaco, creo que todos sabemos aquí, no necesito pararme mucho. No tener hijos y no haber amamantado por decisión o por que no hubo manera de tenerlos. Yo decidí no tener hijos, no he tenido hijos, tengo 52 años, ya no los voy a tener y no amamanté. O sea, por eso les digo que las reúno casi todas. Ale, o sea, bendito sea Dios, logró su objetivo y su proyecto de vida y tuvo hijos, tiene 2 hijos hermosos y los disfruta mucho. Y ella fue la que tuvo cáncer y es la que se tiene en teoría que monitorear más porque ya tuvo un cáncer, aun cuando ya es sobreviviente 21 años después. Pero cuando le dio cáncer a Ale, que estábamos las dos recién casadas, nosotros no sabíamos nada de esto, no entendíamos nada. Y tampoco sabíamos cuáles eran los pasos y las decisiones que teníamos que tomar para que fuera eficiente nuestro cuidado de salud. Y esta información que les estamos dando, que la compartan ustedes con chavos, chavas, con gente más joven que ustedes y con gente más grande que ustedes, de veras, no es cliché, sí les pueden salvar la vida, la calidad de vida, su proyecto de vida. Eh, Terapias de reemplazo hormonal que son utilizadas por largos periodos de tiempo sin supervisión médica. Y aquí entra el control de natalidad por métodos hormonales, también lo comprende. Son dos temas aquí, el control de natalidad por métodos hormonales y en la perimenopausia, menopausia, el tema de utilizar las terapias de reemplazo que te alivianan un montón el bochorno, el cambio de humor, la pérdida de sueño, todos estos síntomas. Ninguna de estas dos son malas. Lo que pasa es que las utilizamos y las elegimos mal. Vamos a la farmacia, compramos un anticonceptivo hormonal, no sabemos bien ni nos hemos preguntado si la abuela tuvo cáncer y de qué tipo de cáncer. Fumamos, no hacemos ejercicio, tenemos alto índice de grasa, pero encima tenemos años tomándonos una pastilla para control de natalidad o la que va con síntomas de menopausia, perimenopausia al ginecólogo, el ginecólogo dice, no te preocupes, te voy a poner un dispositivo aquí en el brazo que te va a estar echando hormonita y se te va a quitar el bochorno y todo. Sí, pero si la señora tiene presión alta, fuma, bebe, no hace ejercicio, tiene antecedente de cáncer, tiene por ahí un tumorcito que nadie se lo detectó porque no tuvo la previsión de irse a hacer un ultrasonido. Yo tengo terapia hormonal de reemplazo porque tuve una menopausia muy joven, empecé muy joven
y hoy tengo 52 años y he tenido muchos años de terapia hormonal, pero me reviso cada año mi nivel de C195-25, que es un monitoreo tumoral en sangre. Cuando me saco mis estudios de sangre, lo incluyo. Cuando voy a hacerme mi papanicolao, no me hago nada más el papanicolao, me hago un ultrasonido intravaginal para ver mis ovarios y ver el endometrio que no esté engrosado porque tengo terapia de reemplazo hormonal. Me hago mi mastografía, pero me hago mi ultrasonido. O sea, no está mal siempre y cuando lo hagas con la supervisión. Si yo fumé en alguna época de mi vida, si yo no hiciera ejercicio, si no comiera bien, no debería de estar tomando este reemplazo hormonal, porque entonces, lejos de ayudarme, estoy generando una bombita de tiempo que eventualmente me va a traer más consecuencias malas que buenas, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo uno, sabiendo, aunque el médico ginecólogo te diga, ven y te pongo creo que se llaman pellets, el pellet, y no, espérame, uno tiene, o sea, estamos educados a ir a entregarles nuestro cuerpo a los médicos como si los médicos fueran un dios. Son seres humanos que también son falibles. Necesitamos saber mejor para interactuar con ellos. Si un médico te dice, es que esa bolita que se te ve ahí es como de agua y no te hagas ningún estudio, huye. Habla a Fundación Cima o quien quieras, un médico de tu confianza que te recomiende a alguien más. Porque además nadie te puede decir de qué es esa bolita si no te hace los estudios pertinentes. No puedes tener un diagnóstico de cáncer si no hay una biopsia de por medio y un estudio de patología que te lo establezca. Es decir, toman un pedazo de ese tejido o ese tumor o esa bolita y la mandan a estudiar. ¿Cómo deciden si te van a hacer ese estudio o no? Pues tendrías que ir con el oncólogo, no con el ginecólogo. Cuando tú tengas un síntoma, ahorita vamos a hablar de los síntomas que tienes que descartar que sea cáncer. Entre ellos y el radiólogo, un radiólogo de buena calidad, determinan si hay que hacer estudios posteriores, pero un ginecólogo no es el doctor que está habilitado para darte, por ejemplo, este diagnóstico. Y vamos con el ginecólogo que nos den la terapia hormonal. Por ejemplo, una mujer como yo de 52 años que tiene menopausia, que además nunca quiso tener hijos, ¿cómo por qué seguiría yendo con el ginecólogo? Yo no tengo por qué ir con el ginecólogo. Él te cuida tu salud para procrear o para evitar procrear. O sea, yo ya tengo que ir, pero con mi endocrinólogo, a hacerme todos mis estudios, sí, de Papá Nicolás, pero me los puedo hacer en el mismo lugar donde me hacen mi mastografía y mi ultrasonido y mi ultrasonido intravaginal. O sea, hay que saber cómo gestionar. Leemos más para entender una app que acabamos de bajar que para saber qué tenemos que hacer. Y lo del app está muy bien, pero eso no es una prioridad. Tenemos las prioridades volteadas. Ya cuando nos llega el tema de la prioridad, ya se nos volvió una urgencia de vida o muerte, literal. Entonces, no nos quita mucho, la verdad, hacer este tipo de research y decir, ¿qué tengo que hacer para que a mí no me vengan a contar cuentos? Porque si el médico hay que ir, hay que obedecerlo, pero yo también estoy al cargo de mi cuerpo. Y soy la primera y el primero que puede gestionar para cuidarlo de una manera eficiente. Entonces, infórmense al respecto. El plato del buen comer, como les dije, nadie está enojado con la concha, pero no debe de ser el alimento todos los días. Es una manera muy fácil es revisar el plato que tenga un 50% de vegetales, tomar una o dos frutas al día. Por favor, no las hagan jugo, les quitan toda la fibra y se toman pura azúcar. Un jugo es un antojo como si fueran a tomar un pedazo de pastel. 50%, perdón, 25% carbohidrato sano, es decir, no, ahí sí no va la concha. Es el pan que tiene semillas, son las semillas, lo que tenga fibra, que te ayude a tu salud intestinal y digestiva. 25% de proteínas, las que quieras, vegetales, animales, siempre reduciendo lo más posible el consumo de carne roja. Todas estas recomendaciones que les estamos dando están verificadas por todos los estudios que a la fecha existen, tanto que nos refieren nuestro comité médico, los institutos nacionales con los que trabajamos y las asociaciones internacionales. En estos congresos, como el ABC Global Alliance, que está en Lisboa, y la Unión Internacional de Control de Cáncer,
porque muchas veces dicen, no, pues es que es la farma la que te pasa esos datos. Y a veces ocurre. Pero en estos congresos van pacientes, comunidades de pacientes, doctores especialistas, investigadores, académicos, la farma. O sea, está todo el ecosistema representado en este tipo de congresos donde se sacan y se socializan las investigaciones de manera tal que la entienda desde el paciente que está ahí, la comunidad de pacientes, la fundación de pacientes, hasta el especialista y el tomador de decisión. Entonces, y de esa manera es que gestionamos la curaduría de esta presentación, por ejemplo, para que ustedes se sientan con la confianza de que esta información es información fidedigna y de la que pueden fiarse para tomar decisiones. Síntomas que ameritan una consulta con especialista. Sí, la bolita en el seno, pero también la bolita en la axila. Ya les dije que la bolita de Ale estaba aquí como aquí arriba. Cuando haces la autoexploración, deberías de revisarte toda esta parte de aquí, bajar la axila, el antebrazo y obviamente el seno. En www.cima Fundación pueden encontrar videos para hacerlo mejor, que no les quita entre 5 y 8 minutos. Observarse es importante porque el cambio de textura en la piel, que se ponga como piel de naranja, el enrojecimiento que viene y va sin razón aparente, no hubo una picadura de un mosquito o un golpe, o está el envejecimiento ahí como una especie de sarpullido. Hay gente que les decía, se tarda entre 1 año y medio y 2 con el dermatólogo con un enrojecimiento y es un cáncer. Todos estos síntomas no es que sea cáncer, es que tienes que ir con el especialista y esto es un oncólogo a descartar que en tu caso, en este síntoma, esté avisando de un cáncer. Que se hunda el pecho, muchas veces el tumor está muy adentro, no es palpable fácilmente, está haciendo peso para adentro y se ve como un hundimiento en el seno o un cambio de posición de los senos. Por eso es importante también conocerlos a la vista. La inversión del pezón o las secreciones linfática, se le llama secreción, sobre todo cuando no estás amamantando, blanquizca, amarilla o transparente, o la sanguinolenta que tiene que ver como con algún residuo de sangre. Y al tocar tus mamas, hoy en la noche, tócate la panza, la pierna, y luego tócate los pechos, sobre todo las mujeres, ligeramente más frescos que las otras partes del cuerpo. Si tú sientes que de repente sube la temperatura de tus senos o de una parte de tus senos, ese sería otro síntoma que deberías de ir a descartar con el médico oncólogo que sea cáncer de mama. Si no conoces un oncólogo, háblanos a Fundación CIMA y te podemos recomendar alguno. La tarea de detección oportuna, las 3 acciones que todos hemos escuchado al respecto: autoexploración, acudir al médico 1 vez al año y la mastografía. En la presentación referimos los mínimos a los que alude la norma oficial mexicana, que son los mínimos que se utilizan para tamizar a una población, es decir, cuántas mujeres hay en México, cuántos mastógrafos hay en México, cuánto tiempo necesitamos para tamizarlas el 70% por lo menos, que es un tamizaje aceptable, es decir, un chequeo, un monitoreo de la población aceptable de acuerdo a parámetros de la OMS, y de ahí deducen que, por ejemplo, la autoexploración ¿qué? La primera menstruación, la primera menstruación. Nosotros recomendamos en Fundación CIMA que desde que hay cambios hormonales, o sea, visibles en el cuerpo de nuestras niñas y niños, estemos enseñándolos a autoexplorarse y volvemos. Esto implica tacto, implica a la vista. Porque imagínense ustedes una generación de chavos y chavas que tienen introyectado el hábito como lavarse el diente, como se los introyectamos para tener una higiene bucal. Estaremos detectando así un cambio y estaríamos normalizando y perdiéndole un poco el miedo a tocarnos y a revisarnos. Verdaderamente pudiéramos hacer un cambio significativo. Luego, la exploración clínica 1 vez al año a partir de los 25 años. En Fundación CIMA nos gusta referir que se hiciera a partir de la primera menstruación. ¿Por qué? Porque ya para cuando llega la primera menstruación, ya el cóctel de hormonas está todo lo que da. Hay un tipo de cáncer que le llaman hormonal,
se alimenta de hormonas. De hecho, a las mujeres que padecen este tipo de cáncer, porque hay diferentes tipos de cáncer, se les provoca una menopausia de 1 a 2 años en lo que están dándoles la quimioterapia y las radiaciones para que el cáncer no tenga de qué alimentarse. Por eso también hay que cuidar las terapias hormonales de uso prolongado bajo la supervisión de un endocrinólogo para bajar estos riesgos y en el caso ya de un diagnóstico saber si es hormonal o no. Entonces, si vamos al médico desde que ya hay una menstruación, podemos tomar decisiones mejores junto con el médico, podemos referirle los factores de riesgo, podemos conocer si tenemos, aunque estemos delgados, algún índice alto de ácido úrico o tengamos resistencia a la insulina o hígado graso, qué sé yo. El hecho de hacer un buen monitoreo de salud nos ayuda muchísimo a preparar el terreno para que no se nos junte un diagnóstico de otra enfermedad con cuestiones preexistentes. Y la mastografía a partir de los 40 años, cada 2 años, es el mínimo al que refiere la norma oficial mexicana. En Fundación CIMA nos gusta recomendarles que vayan una vez al año y se hagan también un ultrasonido de mama. Porque cada uno de esos estudios ve cosas diferentes. El hecho de que se mande la mastografía a los 40 años no es para evitarles la radiación, es porque el tejido de la mama en mujeres más jóvenes está más denso, como más cerrado. Entonces la mastografía no lee lo que debería de leer. Y aquí, acuérdense que en la norma oficial mexicana lo ve para eficientar los recursos, hacer un tamizaje de la mayor parte de las mujeres. Al momento de revisar esto como un mínimo, es importante señalar que en tu revisión anual pudieras determinar si en tu caso en particular necesitas estarte monitoreando con un ultrasonido de mama antes de los 40 años. Hay personas que por condiciones que han presentado o por los factores de riesgo que presentan necesitarían estarse revisando antes con un ultrasonido mamario antes de llegar a los 40 años para una mastografía, pero todo esto no se logra si no conoces las razones por las cuales se indica qué tienes que hacer y qué tendrías que referir al médico cuando vas a tu visita clínica. Y los mitos, hay mitos alrededor del cáncer de mama, que si usas el brasier apretado y si la varilla y te dieron un golpe, antitranspirantes, la radiación que genera un celular, usar implantes de mama, el dolor de pecho muy marcado antes de la menstruación o cuando estás ovulando, el tomar café y la radiación de la mastografía. En ninguna de las fuentes que nos capacitan y de las que consultamos cada año para actualizar esta información, ni en los congresos a los que acudimos, hay referencia de que ninguno de estos pudiera ser un factor de riesgo. Tendrías que sacarte una mastografía, y me voy al punto de la mastografía, todos los días, durante muchos años seguidos, para que lo pudieras empezar a considerar un factor de riesgo. Y acuérdate que un factor de riesgo es la posibilidad de que un fenómeno ocurra. La radiación del mastógrafo. En un vuelo de más de 3 horas recibes la misma radiación que una mastografía. No es una razón ni un factor de riesgo. No dejes de hacerte tus estudios por una cuestión que es un mito. Y Fundación CIMA trabajamos a partir de donativos, generalmente personas morales, también los donativos de las personas físicas, obviamente los recibimos y ningún donativo es pequeño, todos nos ayudan. Lo puedes hacer fácilmente en www.cimafundación/donaciones. No manejamos recursos del erario público, al contrario, hemos muchos años donado el 10% del total de nuestra recaudación para el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, y hemos recaudado para mejorar las condiciones de las áreas oncológicas de hospitales como el siglo XXI. Agradecemos un montón el espacio que el ITAM siempre nos da para difundir esta información y les dejo el testimonio de mi tocaya, Elisa, que es una paciente de Fundación CIMA que nos ayuda muy generosamente con su testimonio a ayudarlos a ustedes también a conocer más y a decidir mejor. Muchas gracias, Elisa, y también a la paciente Elisa. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Elisa Lorena para que no nos podamos confundir. Yo tengo 28 años y
tengo cáncer de mama metastásico a sistema nervioso central, huesos y pulmones. Lamentablemente, por esa mal creencia de los doctores de que a una mujer joven no le va a dar cáncer de mama, en mi caso, desde que tenía 22 años me sentí una bolita y tenía un dolor de calambre en mi seno izquierdo. Y afortunadamente, y yo siempre lo he dicho, gracias a que mi familia está dentro del área de la salud, acudí a una revisión al INCAN y me dijeron, no tienes nada, es un fibroadenoma benigno, a tus 22 años no te va a dar cáncer de mama. Y pues ni un estudio me mandaron a hacer, ¿no? Ni un ultrasonido, nada. Y yo decía, tengo algo, me está doliendo, esto no es normal. De ahí dije, bueno, pues no voy a quedar con esa idea, ¿no? Y realmente es que yo no sabía nada del cáncer de mama. Antes de eso, pues yo sabía que era la mastografía a partir de los 40 y hasta ahí, ¿no? Y que el cáncer de mama daba a partir de los 40. Pero pues ya cuando te sucede ya es totalmente diferente. Yo busqué una segunda opinión médica en el IMSS. Primero tenía que ir a mi médico familiar porque yo estaba estudiando la licenciatura en la UNAM y afortunadamente yo tenía el servicio del IMSS ahora sí que por la universidad. Cuando llego a mi médico familiar me checa más bien y me dice, y me da luego mi referencia al hospital de ginecología. Lamentablemente, cuando yo llego al hospital de ginecología, la lista de espera era de 6 meses para la consulta de primera vez. Entonces dije, no me puedo quedar así. Mi mejor amiga en ese entonces estaba haciendo ya el internado en Hospital General y me dijo, vente para acá, vamos acá, hago todo para que te reciban. Llego con ella y me mandaron a hacer para la siguiente semana un ultrasonido Doppler en este caso. Y en el ultrasonido Doppler me dijeron, bueno, pues es que no sabemos si es cáncer o no, no pareciera, pero pues vamos a llevarte un seguimiento, ¿no? Los ultrasonidos, así como las mastografías, llevan una etapa, se llama BRADS 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, el mío no aparentaba ser cáncer, entonces era un BRADS 2. Y llevaba mi seguimiento cada 6 meses. Lamentablemente, el internado de mi mejor amiga terminó en marzo y me daba mucha pena ir sola realmente al hospital. Decía, bueno, ¿y ahora cómo voy a regresar si ya no está ella, no? Acudo a mi ginecólogo porque de repente, de la nada, así de la nada, en una autoexploración, mi bolita que yo sentía que inició de menos de 1 centímetro, pues creció a 5. Y la verdad se notaba en mi seno estaba totalmente deforme. Entonces yo dije, esto ya no es normal, ¿no? O sea, ya no me puedo esperar a mi siguiente revisión que es en 4 meses, ya tengo que ir. Fui a mi ginecólogo y mi ginecólogo me mandó a hacer estudios y lamentablemente a mi edad yo no sabía dónde me podía realizar un ultrasonido Doppler de mama, ¿no? Decía, ¿dónde lo realizan? Porque no en cualquier lado realizan este estudio y no cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser un especialista el que haga este estudio. Al momento de que, bueno, y de la primera vez que me detecté la bolita a poderme hacer un ultrasonido pasaron cerca de 4 meses, porque pues, realmente pues, no sabía yo qué hacer. Ya después que llego con el doctor que me realiza el ultrasonido, me dice, ¿sabes qué? Esto no es normal. Claramente yo al ver la cara del médico dije, es cáncer, ¿no? Era un ultrasonido Doppler en BRADS 4C que me decía es muy alta probabilidad de que sea maligno, pero como lo dijo
la licenciada, un diagnóstico tiene que ser por una biopsia, con el resultado de patología. Entonces me manda a hacer una biopsia. Lamentablemente, pues yo no cuento con los recursos para hacerla en un particular y decido acudir al ISSSTE, que en ese momento, que fue 2019, yo estaba laborando en INEGI, en Censos Económicos, por lo cual yo tenía el ISSSTE y a la vez estaba estudiando en la universidad. Llego al ISSSTE, a la clínica de la mama, con un oncólogo, llevándole mi ultrasonido Doppler y me dijo, es un fibroadenoma benigno, ven, tienes que sacar una referencia de tu clínica familiar para que yo te pueda venir, te lo quito con anestesia local y para que estés más tranquila, lo mandamos a patología. Y esa vez recuerdo que iba con mi mamá y mi mamá me decía, ya ves, como no es nada malo, el doctor ya te lo está diciendo. Y la verdad es que yo no me quedé yo dije, no, está loco, ¿no? O sea, yo no le creía al doctor, sabiendo que era el encargado de la clínica de la mama de un hospital regional de ISSSTE. Y dije, no, no puede ser, ¿qué hago? Empiezo a investigar dónde más me puedo atender. Cuando ya sabía que el antecedente del INCAN, no me quisieron atender. En el IMSS me iban a tardar 6 meses en atenderme y en Hospital General yo no había quien me pudiera acompañar para esta atención. Y fue así como yo, investigando, encontré a FUCAM. Yo acudí el 1 de agosto, cuando yo les estoy diciendo que desde marzo yo me había detectado mi bolita que había crecido. Yo acudí el 1 de agosto esperando que pues me pudieran atender, que me quisieran dar la atención, simplemente es lo único que quería. Cuando llego a FUCAM, me dicen, claro que te podemos dar aquí la atención, y de hecho, algo que yo no lo esperaba por nuestro sistema de salud que está aquí en México era que, pues bueno, ya me dijeron que me van a atender, a ver cuándo me dan la cita, ¿no? Porque es claro, la espera que ya había tenido de antecedente el IMSS. Dije, bueno, pues esperemos a ver cuándo me dan la cita. Y me dice, hoy te puedes quedar a la consulta. Y dije, bueno, pues yo estoy aquí, ¿no? ¿Qué más pierdo, no? Qué más rápido mejor. Ahí me pasaron con una ginecóloga, le enseñé todos los estudios que yo llevaba antes. Me preguntó antecedentes porque sí, lamentablemente en mi familia, mi abuela del lado materno tuvo cáncer de mama. Mi mamá no había mostrado ningún síntoma y a la fecha no tiene cáncer de mama, ni ningún otro familiar. Entonces, pues yo no lo veía posible, ¿no? La ginecóloga me dice, ¿sabes qué? Vamos a pasarte para hacer una biopsia. Y dije, bueno, pues me van a programar para la biopsia, ¿no? Porque también uno cree que esos trámites son tardados, ¿no? Como está acostumbrada a la burocracia del sistema de salud en México. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Me pasan con la oncóloga cirujana y empecé otra vez a platicarle todos mis antecedentes, todo lo que había ocurrido antes. Y ya llevaba como 10 minutos de plática y dije, bueno, me voy a dar fecha para programarme. Y de repente me dice, pasa de aquel lado, te quitas la ropa de la cintura para arriba, te recuestas sobre la camilla, te pones la bata que nos dan ahí y te vamos a hacer la biopsia. Realmente dicen que las biopsias son súper dolorosas. La verdad es que del shock que yo estaba, de la tensión que había tenido, realmente a mí no me dolió absolutamente nada. Yo dije, bueno, está bien, yo me dejé, le dije, perfecto. Iba sola, realmente también era otro shock porque yo decía, estoy sola, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Y afortunadamente llegué al lugar correcto y me dice la doctora, no te preocupes, en 15 días nos vemos, en 10 días hábiles nos vemos, que son 15 días, y ya te doy el resultado de tu estudio. Me mandan a hacer más estudios.
yo ya sabía, en verdad, yo ya sabía que tenía cáncer, pero necesitaba que fuera un médico ya con resultados de patología que me lo dijera. Llego a casa después de la biopsia y me mandan a hacer más estudios y recuerdo que hablando con mi mamá no me marcaba por teléfono y casi nunca me marcaba por teléfono y de repente ese día me marca y le comento, es que hoy me hicieron una biopsia. Y me dice, ¿cómo es posible? Ella es enfermera. Me dice, ¿cómo es posible que te hicieron una biopsia y no me dijiste para que te acompañara? Entonces también fue un shock para mi familia el que haya ido sola. Ya el proceso, bueno, a los 15 días me acompaña mi mamá. El 15 de agosto justamente, recuerdo bien que era un jueves, y al momento de que empiezan a llamar los pacientes, cuando me llaman a mí y veo a la doctora que está imprimiendo un montón de hojas, yo dije, tengo cáncer. Pasamos a la consulta y la doctora me dice, efectivamente tienes cáncer. Ya tenemos el nombre, como lo decía, hay diferentes tipos de cáncer y de esos tipos de cáncer se tienen que saber si se alimenta o no de hormonas y también si se alimenta de una proteína que se llama HER2. Entonces me dice, ya tenemos el nombre, que en mi caso fue un in situ, un ductal bueno, el mío fue un carcinoma ductal in situ, fue dentro de los ductos, pero necesitaban saber si era hormonal y también si se alimentaba de esta proteína. También necesitaban saber en qué etapa estaba. Me mandan a hacer todavía más estudios después de eso. Recuerdo a mi mamá estaba totalmente choqueada porque mi abuela había fallecido del mismo tipo de cáncer de mama del mismo lado. Entonces, pues otra vez recordar que a su mamá la perdió cerca de, bueno, 24 años antes, pues fue todo un shock. Y pues claro que también el cáncer le da a la familia, ¿no? La familia también se enferma con esto. Y algo que voy es que mi cáncer terminó de los 22 años que yo me encontré mi bolita, a cumplir los 24 años, un mes que me dieron el diagnóstico, de todo ese tiempo que pasó, avanzó a una etapa 3C. O sea, estuvo a nada de hacer metástasis de primer momento. Afortunadamente lograron controlarlo, pasé por 16 quimioterapias, 15 radiaciones, una mastectomía radical, yo no tengo el seno del lado izquierdo, también me quitaron ovarios, entonces yo también perdí esa posibilidad de volverme a convertir en mamá porque afortunadamente tengo una pequeña. Pero pues al final del día, pues yo dije, bueno, voy a vivir, ¿no? Paso por todo esto, termino, perdí el cabello, pierdes tu seguridad, se enferma tu familia, pierdes amigos, porque también en este caso hay pérdidas. Yo con Sima, la verdad, estoy súper agradecida porque yo llevé toda mi terapia y al momento de que me iban a hacer mi mastectomía, es una pérdida también, ¿no? Pierdes una parte de tu cuerpo. Y recuerdo muy bien a la psicóloga que tenía Pati Escalante, que la verdad yo la amo con todo mi corazón. Hicimos un ritual de despedida de mi seno. Entonces yo entré a quirófano tan tranquila y le dije a mi seno, muchas gracias por lo que hiciste, cumpliste tu función que fue alimentar a mi hija. Ahora te despido con amor y le doy la bienvenida a mi salud. Entonces, eso fue tan maravilloso como yo llevé ese proceso, que yo sabía que si no llevaba un proceso de acompañamiento psicológico, yo creo que no hubiera soportado todo lo que estaba pasando de por medio. Cuando me dan de alta, recuerdo que nosotros hicimos como más bien hicimos una graduación de pacientes dentro del grupo de apoyo que llevábamos y pues obviamente continúas
con tus chequeos en mi caso era cada mes, tenía que acudir al médico y ahora sí que en los estudios lo que era ultrasonidos, que tenía que hacerme rastreo óseo, tenía que hacerme mastografías, tenía que hacerme resonancias para ver cómo iba evolucionando y a ver si no volvía a regresar el cáncer. Afortunadamente logré estar casi 2 años en remisión y de un día para otro, estando con mi hija solas en casa porque vivíamos solas, me empiezo a sentir muy mal, me dolía la cabeza como un síntoma de migraña y empecé a vomitar. Mi hija también ha sido otro ángel, mi hija me salvó la vida, puedo decirlo así. Ella a sus 6 años en ese momento me dijo, mamá, todo va a estar bien. Agarró mi teléfono, llamó a mis papás para que fueran ahora sí que por nosotras. Llegaron mis papás, me llevaron al hospital y en el hospital me dijeron, no tenemos, en el ISSSTE me dijeron, no tenemos médico, porque era domingo. No tenemos para hacerte una tomografía, no sirve. Te damos medicamento inyectado. Mi mamá se enoja, recuerdo que mi mamá es muy tranquila e insultó a todos los doctores de ahí y piden mi alta voluntaria y me llevan a otro hospital. Llegando al otro hospital, me ingresan luego porque yo ya estaba vomitando, yo ya no podía caminar de lo débil que estaba porque nunca dejé de vomitar y no veía. Me meten a hacer un estudio, una tomografía y me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que quedar internada. Tienes edema cerebral y pasaron los días en el que me quedé internada y después de eso me hicieron una resonancia magnética y me dijeron, tienes cerca de 7 a 13 tumores en la cabeza. Eso me lo dijeron el año pasado. Inicié radioterapia holocranial, perdí mi cabello. Me dijeron que no me iba a volver a crecer, afortunadamente va creciendo poco a poco. El tratamiento funcionó muy bien, las radioterapias junto con las quimioterapias funcionaron muy bien y quedó de esos cerca de 13 tumores, quedó uno que está encapsulado, aunque lamentablemente la enfermedad ya cuando hace metástasis es muy probable que se vaya a otros órganos. El mío se fue a huesos, incapacitándome siquiera para caminar en el esternón. Tardé cerca de 3 meses en poder volver a comer porque el dolor era insoportable. Lloraba siquiera para poder pararme de la cama para poder ir al baño. Tardé también en que me volvieran a detectar la metástasis porque me decían en el hospital, ya sabiendo que tenía la metástasis de cerebro, no es nada, tú saliste bien en tu estudio de hace 3 meses. Y mi mamá, como siempre, peleando por mí, pagamos un estudio que costaba 36,000 pesos para que me dijeran, tienes metástasis en huesos. Y hace un mes me detectaron metástasis en pulmones y tengo una esperanza de vida de 1 año. ¿Y por qué se lo digo esto? Porque el año pasado en México falleció una mujer de menos de 19 años a causa del cáncer de mama. Y en total son 58 mujeres que fallecieron el año pasado, menores de 30 años, por esta enfermedad. Y dentro de esas 58 mujeres estuvieron 2 amigas que llevaron todo este proceso conmigo y que a una de ellas se lo detectaron en una etapa más temprana que la mía. Y ella no tenía ningún antecedente de cáncer de mama y dejó una pequeña de 6 años. Entonces es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. El año pasado fallecieron 50 hombres a causa de esta enfermedad y fueron diagnosticados 585 hombres. Entonces,
es una o sea, si llevamos a esta parte de, fueron 5,805 hombres que diagnosticaron por cáncer de mama el año pasado y fallecieron 50, son cerca del 10%. ¿Por qué está ocurriendo esto? También porque dicen que el cáncer de mama solamente ocurre en mujeres cuando no es así. Entonces yo les invito a que se autoexploren, no solamente ustedes, que se los digan a sus mamás, a sus hermanos, a sus hermanas, a todos los que conozcan, porque inclusive los que estamos aquí, 1 de cada 8 mujeres mexicanas va a recibir en algún momento de su vida el diagnóstico de cáncer de mama. Es una enfermedad que muchas ocasiones no se puede prevenir, pero si se detecta a tiempo, tiene una gran esperanza de vida. Y créanme que algo que también es que el cáncer no significa muerte. Cáncer metastásico tampoco significa muerte. Yo trabajo normalmente como cualquier otro de mis compañeros. Yo acudo al médico nada más, pero yo puedo hacer mis actividades normales, limitado a que no puedo hacer ejercicios ni esfuerzos físicos, pero de ahí en adelante mi capacidad cognitiva, mi capacidad intelectual es íntegra. Yo soy licenciada en Economía y Finanzas y estoy en espera de iniciar una especialidad en econometría. Y aquí estoy con una hija de 8 años que es mi motor y siguiendo adelante, aunque me digan, tienes 1 año, esas son estadísticas, pero aquí estoy yo. Gracias con el corazón entero. Las invito a ver los Cineminutos de Matices. Ahí tenemos a una mujer que tiene una fundación en Veracruz, que le dijeron que también tenía 1 año de vida y bueno, ya tiene nietos. Hay todos los casos, pero es importante porque sí podemos gestionar nuestra salud de manera distinta. De veras, sí podemos gestionar nuestra salud de manera distinta. Y en alguna de las mesas que he estado me han dicho las mujeres, ¿y para qué mortificamos a los chavitos y a las chavitas tan temprano a estarse autoexplorando? Y digo, pues para que no se mueran. No es un mito urbano. Y sí podemos hacer un montón, entonces hagámoslo porque verdaderamente vale la pena, ¿no? Y gracias por la atención. No, pues nada, al contrario, ¿no? Muchísimas gracias, Elisa, muchísimas gracias, Lorena. Grandes testimonios están ayudando a mucha gente y de verdad, jóvenes, no tienen esta información por la borda, al contrario, se va a quedar grabada la conferencia, vamos a compartirla, por favor, compártanla con sus amistades, con sus familiares, hombres, mujeres, porque es una información muy valiosa y como bien comentó Elisa, porque verdad siempre está como mucha mala información de voy al ginecólogo y ya, eso me marcó mucho, es en efecto, hay que ir directamente con endocrinólogo y con oncólogo para ir por un buen camino, un camino más certero. Y no, fíjense la intuición. Exacto. Alejandra es otro caso, todos los días nos llega, uno sabe, en el fondo uno sabe lo que hay adentro del cuerpo, nada más que no queremos escuchar. Hagan caso de su intuición. Y si escuchan a su mamá, a su amiga, es que me late que, híjole, llévenla. Da mucho miedo, pero nos debería dar terror no estar recibiendo los diagnósticos a tiempo, porque ya lo dijo Elisa, o sea, ella no tenía necesariamente los medios, pero los encontró. Hay forma de llegar a la atención, pero si no detectamos a tiempo, las cosas se complican muchísimo. Y como comentó también Lorena, que de verdad yo valoro muchísimo tu testimonio y las conferencias cada año que nos dan, porque de verdad es un apoyo invaluable. Como comentó Lorena, también vayan acompañados, ¿verdad, Elisa? Sí. Siempre es pues al menos como, por un lado, escuchar nuestra voz interna, ¿no? Nuestra intuición, y por otro lado, ir acompañados al menos es como atenuar un poquito el miedo a enfrentar esto, pero no dejen de buscar este apoyo, y como es algo que también el doctor Azuibe siempre nos recomienda en todos los aspectos de salud, y bueno, me gustaría también darte la palabra, Horacio. Ay, bueno, antes me gustaría decir algo. Si ustedes conocen a una mujer que tiene cáncer de mama o ustedes tienen la sospecha, no la dejen sola. Es algo también importante. Que se acompañen. Exactamente.
no saben cuánto se valora eso. Exactamente. Y de verdad admiro tu fuerza de voluntad. De verdad me ha impresionado muchísimo, me ha llegado al corazón, al alma tu testimonio también, Lorena, y pues te agradezco muchísimo. Y también a ti, Elisa, siempre, y a Horacio, que siempre apoya todos estos eventos tan importantes para la comunidad y tan. Muchas gracias. Nada más me queda de verdad agradecerles a las panelistas, a las Elisas por venir esta tarde. Insisto, la vida está llena de circunstancias bellas, difíciles, feas, ¿no? Pero mucho depende qué podemos hacer para prevenirlas y también la actitud de que tomamos frente a las cosas que nos pasan, ¿no? En esa lógica, pues les insistimos mucho de acercarse a los apoyos que ofrece la institución y además con nuestras instituciones aliadas, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante seguir con esta agenda, con esta insistencia, con esta información, ¿no? Porque, pues, como ya quedó claro, el asunto de la prevención puede ser fundamental para cambiar una historia. Y ya sí va a ocurrir, las redes de contención, de acompañamiento son fundamentales, ¿no? Para llevar a cabo estos procesos. Así que, bueno, pues de verdad no me queda más que agradecerle, pues de verdad tu testimonio es muy contundente, ¿no? Es estremecedor, pero también la forma en la que te aferras a la vida y disfrutas la vida y las razones que tienes para vivirla, ¿no? Que son igualmente potentes. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Puedo comentar Sí, algo? adelante, Fran, por favor. Saben que, Juanes, sí me gustaría hacer como un paréntesis, pero totalmente relacionado. Por favor, pasen la voz a sus colegas, a sus amistades, que aprovechen estas conferencias. Y independientemente si de pronto algunas, no todas se graban y después las pueden ver, qué mejor que estar presentes para cualquier duda. Ahorita, si hay alguna duda de parte de ustedes, qué mejor que estar presentes escuchándolo, ¿no? Porque eso es un ratito que no va a quitar realmente mucho tiempo de estudio de comida, como después lo que fuera, pero te va a dar muchísimo todas estas información que se dan en la DAE. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Bueno, Horacio, por pues el muy espacio. bien, pues muchísimas gracias por estar esta tarde y bueno, sigan pendientes de las siguientes conferencias que vamos a ofrecer en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, tanto de género, diversidad e inclusión, de bienestar integral, de salud mental. Ya quedan pocas semanas para que termine el semestre, entonces bueno, pues es importante estar pendiente para aprovechar estas informaciones. Pues muchas gracias. Y por supuesto tenemos unos reconocimientos que les entregamos a nuestras panelistas el día de hoy.